buenas tardes. Segundo mes, segundo día, último del mes, segundo martes. Ay, ya ando perdida, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a tener nuestra sesión académica como todos los meses, como en todos los años, como en todo este tiempo que hemos trabajado en la educación continua en Sonapam. Nuestro tema de hoy es especial, es un poquito abierto a toda la población, no solamente vamos a hablar de lo que pueda tener el adulto mayor, sino también lo que pueden tener los chicos, y ahora los chicos muy chicos, ya hay jovencitos que están muy sometidos o dentro de esta situación que son las adicciones, ¿no? Y adicciones hay muchas. Tenemos un experto hoy que va a hablarnos de este tema, que conoce bien el área y entonces vamos a preguntarle muchas cosas. Por favor, si ustedes tienen dudas, nos las hacen llegar para que nosotros podamos contestarles. Entonces, bueno, les presento a Arturo Lara Albizu. Él tiene 13 años de pertenencia en grupos de rehabilitación de adictos. Es terapeuta en psicología humana. 2 años de delegado de grupos de rehabilitación de Agua Viva. Esta es una institución importante que maneja todas estas situaciones de adicciones y ahorita nos van a explicar un poquito. Además está graduado de coaching humano en el grupo de Misión México. Y entonces tiene mucha información. Yo quisiera primero pues saludarte, muchas gracias porque estás con nosotros. E iniciar a lo mejor el tema con esto de Agua Viva, que no todo el mundo sabemos qué es. Claro, muy buenas tardes a todos los que nos ven. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bueno, primeramente sí quiero hablar porque es un movimiento que ya lleva algunos años en la ciudad de, bueno, en la República Mexicana sobre todo. Y es un movimiento básicamente de rehabilitación. Generalmente pensamos cuando hablamos de rehabilitación de grupos de alcohólicos como Alcohólicos Anónimos. Este es un grupo más amplio porque no solamente trata la cuestión del alcoholismo, sino también otro tipo de adicciones, otro tipo de problemas que los seres humanos tienen. Entonces un grupo que ya tiene 31 grupos en toda la República Mexicana y ya tiene más o menos como unos 15, 16 años este grupo. Y bueno, ¿estos grupos son particulares, de instituciones de asistencia privada o cómo se manejan? Son grupos básicamente de autoayuda, sí, generalmente funcionan a través de aportaciones personales que da la gente que va al lugar. No se piden cuotas como tal, no tiene un ingreso por parte del gobierno, básicamente se mantiene la gente que va a esos lugares. Ya. Es lo que hace. Bueno, pues la pregunta clave, ¿qué es un adicto? Bien, sí, en este caso el adicto hay varias versiones que yo me gustaría compartir con ustedes, ya que bueno, yo estuve buscando alguna información acerca del adicto y algo que me pareció muy interesante es esta parte que dice: persona que tiene el hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, o que no puede prescindir de ellos o le resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Ese es básicamente lo que podemos determinar como adicto. Ahí me suenan como dos cosas muy importantes: las conductas que genera un adicto y las dependencias que genera el adicto a ciertas, no solamente sustancias. Podemos hablar de sustancias, de personas, de circunstancias a las cuales se hacen adicto, doctora. Ya. Entonces, bueno, es una dependencia a algo, sea lo que sea. Sí. Bien. Sí. Gracias. Nos está viendo Marichuy desde Veracruz. Buenas tardes, gracias. Al doctor David Corona, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Él es una persona que sabe bastante de este tema, entonces muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Ahora, yo te preguntaría, ¿qué rasgos podemos encontrar, observar en alguien que es adicto? Bueno, primeramente podemos ver en ellos ya algunas cuestiones de dependencias. Generalmente se van generando dependencias a algunas sustancias. Puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser a las personas, puede ser a circunstancias, como decía. Sobre todo se empiezan a ver algunas conductas que yo podría ver o rasgos esenciales. Primero, el adicto empieza a tener algunas cuestiones, sobre todo los que consumen drogas, se apartan de las personas. Tienen poca comunicación con la gente, empiezan a perder algunas cuestiones, por ejemplo, como el trabajo, a las amistades, empiezan a ser problemáticas en algunas cuestiones de conducta, por ejemplo, en la familia. Hay un término que nosotros llevamos, por ejemplo, en el grupo que se llama ingobernable.
La ingobernabilidad tiene que ver con esa carencia de prestarle atención a la autoridad. Puede ser autoridad ya sea padres, puede ser autoridad inclusive social, puede ser autoridad de la policía, exactamente. Tiene problemas sobre todo de autoridad. O sea que si le dice una autoridad que tiene que hacer algo, o disciplinarse o algo, la rechaza. Sí, básicamente no va a tener una conducta en la cual se apegue a ciertas normas sociales o a ciertas normas familiares, sobre todo eso. Ya. Y bueno, va a generar unas conductas, es lo que dijiste que es un adicto. Sí. ¿Y esas conductas destructivas qué son? ¿Qué pueden ser? Bueno, si tú no llegas a ver, por ejemplo, ya un adicto que ya tiene problemas muy fuertes, sobre todo se aísla de la gente, empieza a tener algunos problemas, por ejemplo, de falta de sueño, puede tener algunos problemas, por ejemplo, de relacionarse con su propia pareja, ¿no? Hay violencia, puede haber en algún momento una dependencia de las personas, ¿no? Porque no son capaces en este caso de tienen como un estado infantil de vivir la vida, ¿sí? No son una gente madura, no son capaces inclusive de en dado momento hacerse cargo de sus podríamos decir, de las cuestiones que tienen que ver inclusive con el trabajo, inclusive con algunas cuestiones si son personas casadas de la manutención de sus hijos, ¿no? A veces inclusive generan conductas peligrosas, algunos de ellos son inclusive hasta extremos. Hoy podemos ver que en muchas de las partes donde se hay problema para la gente es, por ejemplo, en los accidentes. Tenemos una alta cantidad de accidentes producidos por problemas de alcoholismo, inclusive de drogadicción. Claro. Sí, es cierto. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital, algún tiempo en el Fernando Quirós me tocó en urgencias adultos y curiosamente viernes, sábado y domingo, accidentes, choques, balacera y todo. Y el común denominador era el alcohol o la droga, ¿no? Entonces, sí nos pasaba con mucha frecuencia. La doctora Martínez Sánchez nos está viendo, muchas gracias. Irma Gutiérrez, gracias, egresada a Sonapam. Bien, entonces, bueno, es que es un tema muy interesante. Si yo tengo un familiar, un niño, o yo como maestra me percato de que hay conductas diferentes, o cómo me puedo percatar de que podría ser una adicción, porque en las escuelas ya van y les venden el churro. Yo he visto en las secundarias cómo llegan y les ofrecen, o en la familia les ofrecen, no, pues que aprenda aquí, ¿no? Ya antes que habíamos comentado, la misma familia le dice, no, pues que aprenda a tomar aquí, que se eche el traguito en la familia, ¿no? Entonces como que en la socialización estamos dándoles, pero ¿cuándo podemos detectar que realmente podemos estar originando algo que sea incorrecto? Sí, claro, como tú dices, en un momento hay algunas adicciones que pueden ser inclusive socialmente permisibles, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. Como tú dices, en algunas circunstancias las familias cuando tienen a sus hijos, inclusive los invitan a tomar alcohol, ¿no? Le dicen, bueno, toma aquí en la casa, porque ya sé que tomando aquí en la casa te puedo controlar, que es una circunstancia que puede ser equivocada, ¿no? Mucho, ¿no? Muy equivocada, sí. Y en algunos aspectos, bueno, podemos ver ya la persona que ya llega a tener problemas en la adicción, sobre todo, como te decía, llegan a crear algunos problemas de socialización con la familia, ¿no? Ya no es fácil controlarlos, ya les dices, por ejemplo, llega a tal hora, ya no llegan a tal hora, ya hay un orden, por ejemplo, en algunas cuestiones escolares y ya, por ejemplo, empiezan a perder semestres, empiezan a perder cuestiones de trabajo, inclusive llegan a tener problemas con las parejas, llegan a tener novias y tú los ves que en un momento son tan apegados a las que empiezan a tener problemas en las familias. Se hacen escándalos, por ejemplo, inclusive entre las parejas, ¿no? Tú ves, por ejemplo, adolescentes en un momento que tienen una pareja que es bastante tóxica, ¿no? Por así decirlo, ya que está el término de boga, pero sí la relación ya es muy tóxica entre los dos, ¿no? Esas son generalidades. La gente se vuelve callada, antisocial, o en un momento utilizan el alcohol para socializar, pero en un momento la socialización que se hace con el tipo de adicto es destructiva, ¿no? Se empiezan a pelear con ellos, ya no generan buenos amigos, etcétera, etcétera. No son algunas cuestiones que se pueden ver en las conductas de sobre todo los adolescentes, ¿no? Sí que es difícil, pero ¿cuál sería como una clave
yo mamá tengo hijos adolescentes, preadolescentes y así. ¿Cómo puedo pensar, imaginar o sospechar que está pasando algo? Sí, bueno, cuando tú tienes un hijo, obviamente vas generando ciertas reglas de conducta dentro de la familia, ¿no? Cuando ya empiezas a ver, por ejemplo, algunas cuestiones donde ya no generan límites, tú, por ejemplo, le dices a un adolescente en un momento, oye, llega a tal hora, no llegues en estado inconveniente, ves que choca el coche con gran frecuencia, se pasa periodos fuera de la casa, y no hay control sobre algunas actividades que tiene el adolescente. Es un momento que hay que prender un foco para ver lo que está pasando con ese niño o ese adolescente, ¿no? Y entonces ahí empezar a captar cuáles son las circunstancias que está teniendo, ¿no? A lo mejor tiene falta de apetito, a lo mejor en dado momento no duerme las 8 horas normales, duerme menos de lo normal, generalmente, te roban. Sí, exactamente, ¿No? empiezan a tener conductas de robo, sobre todo para comprar, los que son adictos a la droga, para comprar lo que es la sustancia que los hace en ese momento, que tienen que adquirir en ese momento. Ya. Muchas gracias. Está aquí el doctor Edson Guerrero de Veracruz. Felicidades por la graduación de tus chicas. Muchas gracias por estarnos viendo. Josefina Torres Ramírez, gracias. Buenas tardes por estar con nosotros. Bien, yo creo que después de estas conductas que dices que pasan, ya robé, ya desobedecí, ya reprobé, perdí el trabajo, estoy de tóxico, y supongo que se generan como uniones tóxicas, ¿no? Porque si yo ya sé que le toma y que le gusta, pues yo también estaré muy tóxica de entrarle a una relación así, ¿no? Claro. Sí, inclusive vemos, por ejemplo, parejas que inclusive ya tienen una relación de bastante tiempo, y fíjate que se genera ahí como una sinergia muy extraña, ¿no? En un momento la pareja, hay mujeres, por ejemplo, que inclusive buscan a personas que tengan problemas de alcoholismo. Es como una conducta que en dado momento es como un enganche, ¿verdad? Porque la mujer siente que en dado momento tiene que proteger a esa persona, ¿no? Se vuelve como protectora de la persona con la que se está relacionando, y en dado momento es muy difícil romper la relación. Inclusive hay programas, por ejemplo, como Al-Anon. Al-Anon es un programa para mujeres de alcohólicos o de personas que son adictas, donde generan en un momento también una recuperación, porque la relación entre parejas puede ser muy difícil. El alcohólico toma, y pareciera que en un momento, en vez de quererlo separar del alcohol, pareciera que la pareja lo va invitando a ser un alcohólico de mayor potencia. Entonces es importante darse cuenta de eso, ¿no? Seguramente en algún momento nosotros en los grupos nos hemos dado cuenta que se genera así como un sentimiento de culpa. La mujer no lo quiere dejar porque se siente culpable de que la otra persona beba, ¿no? Y eso les cuesta mucho trabajo para poder deshacer la relación, ¿no? Es difícil pensar que, bueno, es de alguna forma un patrón de conducta el que tú escojas un alcohólico, porque a lo mejor en casa tuviste un papá alcohólico. Para mí es difícil pensarlo que te unas a alguien tan tóxico, pero sí es cierto. Yo tenía una amiga militar, médico, y cómo le encantaba relacionarse con chicos que estuvieran en la prisión. Yo decía, pero pues ¿cómo? Y era así como que guau, y yo digo, pues usted está loca, ¿no? Era como una adicción a que, ya salió de la cárcel, adiós. Y ya no los volví a ver. Yo decía, y ahora, no, pero es que está adentro y está seguro. O sea, sí tenemos conductas, o sí hay conductas tóxicas de escoger algo que me va a estar generando, pues también daño, ¿no? Y es como una adicción a autoflagelarte o qué sé yo, ¿no? Sí es cierto que el adicto, el alcohólico, pierden las ganas de vivir. Sí pierden las ganas de vivir porque realmente se desapega de la realidad en la que vive, ¿no? El alcohol, lo que básicamente, o la droga o cualquier adicción te ayuda es a salirte de la realidad en la que vives. No te gusta la realidad en la que estás todos los días conviviendo, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces buscas un objeto diferente para poderte evadir de la situación en la que vives.
Por eso nosotros decimos en Alcohólicos Anónimos que pierdes la idea de vivir o las ganas de vivir. Si podemos pensar que la idea de vivir es generar las cosas que tú quieres, por ejemplo, los sueños, las metas que tienes, algunas relaciones, los hijos, etcétera, etcétera, pierdes toda esa visión que te lleva a esa parte, ¿no? Y entonces buscas a través de la adicción quitarte de la responsabilidad de todas esas circunstancias que te puede ir. Puede ser por cuestiones de frustración, si alguna vez, por ejemplo, quisiste lograr una meta y en dado momento no la pudiste lograr, te genera una gran frustración, un gran problema, y entonces recurres al alcohol, recurres a una droga o recurres a otra adicción para no darte cuenta que en dado momento puedes lograr superarla, ¿no? Sino básicamente evades la situación y eso hace que básicamente pierdas las ganas de vivir, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Ya. Entonces, si el alcohólico, y creo que alguna vez lo tuvimos en polémica, mucha gente dice, es que los alcohólicos o los drogadictos son enfermos. Sí, sí. Yo siempre estoy rebatiendo de que, pues son enfermos porque quisieron, porque falta de información no hay. Tú vas en la calle y te encuentras a alguien tirado. Aquí en la misma calle de nosotros está una de Alcohólicos Anónimos, y el sábado que salí estaba un joven ahí tirado, y yo digo, bueno, o vino a refugiarse o algo vino, pero se vino a caer aquí justo a la puerta de los alcohólicos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, si sabes, si estás informado que el que tú le entres al alcohol, a las drogas, a todo lo que quieras, va a traer una consecuencia. Entonces, si desde antes ya sabías, ¿por qué solito te enfermas? Bueno, porque básicamente tenemos la idea de que la reacción es una cuestión de voluntad, ¿no? Tú en ese momento bebes y al momento de beber tú tienes la opción de seguirlo haciendo o dejar de hacerlo, ¿verdad? Aparentemente, y al principio puede ser así. Cuando tú empiezas a ingerir algún tipo de alcohol, de droga, o en un momento te has adicto a algo, quizá voluntariamente en un momento te puedes desligar de esa situación, pero no siempre sucede. ¿Qué pasa? Que como la adicción te va dando placeres en forma continua, tú por ejemplo al principio cuando bebes una copa de alcohol lo haces o por socializar o por estar en un lugar donde estás conviviendo con la gente, entonces te adaptas a lo que la gente vive, o en dado momento tienes un problema y vas con el alcohol, inclusive en las películas mexicanas no lo usan mucho, ¿no? Tienes un problema con la mujer y vas y te alcoholizas para que, bueno, se te olvide la relación, ¿no? Pero como te va dando así como que te den gradualmente cuestiones de placer, de emoción, te vas enganchando finalmente hasta que tu cuerpo se llega a acostumbrar al consumo del alcohol. Dicen en el programa de Alcohólicos Anónimos que hay una adicción, que hay un tipo de cuando tú ingieres el alcohol, como es un tipo de alergia. El cuerpo va generando alergia al alcohol, y en dado momento cuando ya estás muy enganchado en el alcohol ya tienes una necesidad de ingerirlo. Inclusive ves que por ejemplo en algunas partes por ejemplo de medicina, ya hay lugares donde desintoxican al alcohólico, ¿no? Lo llevan y le van dando poco a poco alcohol en lo que lo van desintoxicando, porque el cuerpo en un momento lo llega a necesitar. Entonces ahí es cuando nos empezamos a percatar que realmente es una enfermedad, porque no solamente es una enfermedad física, es una enfermedad mental, porque la cuestión mental, en un momento tú piensas que el alcohol te va a ayudar, por ejemplo, en tus relaciones a ser, por ejemplo, más amable, algunos se vuelven más sociables, algunos inclusive hasta cantan, algunos se vuelven hasta más amorosos, ¿no? Esa parte donde dicen, tú eres mi hermano, ¿no? Es así sí, como sí, te quiero mucho, ¿no? pero ¿por qué? Sí. Porque en un momento las emociones se van aperturando, porque el alcohol te desinhibe esa parte donde generas miedo a las tipo de relaciones, ¿no? Además, por ejemplo, en la cuestión espiritual también, porque se llama que también en la parte espiritual hay algo que los sublimina, porque vas generando poca energía hacia la vida. Yo lo que te decía, en un momento, por ejemplo, el adicto, ya en un momento ya no tiene esperanza, pierde la esperanza. Yo me acuerdo de algún compartimiento de un compañero que fue al grupo Alcohólicos Anónimos, cantaba una canción muy antigua que decía, alcohólico yo he nacido, alcohólico soy alcohólico y alcohólico he nacido, alcohólico voy a morir, ¿no?
Entonces, nuevamente, imagínate tener una perspectiva de la vida así que tú ya no tienes más remedio que morir en el alcohol. Que va a ser picada. Sí, que morir en el alcohol. Dices, pues, oye, sí, qué poca esperanza que tienes en la vida, ¿no? Sí. Qué doloroso, ¿no? Sí, es doloroso, porque pues, te imaginas en un momento perder esa esperanza a vivir. O sea, ya que no te queda un destino, es tremendo. Yo cuando vi esa parte de ese compartimiento del compañero me quedé así, dije, no puede ser, ¿no? Pero también, de alguna forma como que les da cierto estatus cuando empiezan a tomar, ¿no? Como que ya te soltaste, como dices, te desinhibes y entonces eres o un poquito más simpático o te abres y ya hasta cantas, bailas, qué sé yo, haces cosas que cuando estás sobrio no las manejas, ¿no? Sí, como que te sueltas el pelo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esta es parte del gancho, ¿no? Ay, pues me la pasé bien a gusto y les caí bien a todos y como que muy festivo, ¿no? Y que además los amigos te dicen, ¿cuándo nos vamos para tomar? O ¿cuándo brindamos? O como si el alcohol fuera el eje de atención sobre las relaciones sociales, ¿no? Sí, así es. Sí, porque, bueno, yo me recuerdo muchas veces cuando iba en la preparatoria, que fue un tiempo donde yo más bebí, pues solamente convivíamos con chicas en ese momento y me acuerdo que había mujeres que te gustaban, ¿no? Y en un momento, pues, tú eras una persona retraída, tímida a las relaciones y obviamente, pues, no te le acercabas a la chica, ¿no? Y en un momento tomabas y, no sé, en un momento tomabas la valentía para platicar con ella, para hacer alguna plática, ¿no? Y en un momento eso te iba dando, en un momento, vamos a decir, motivos para seguir bebiendo, ¿no? En la siguiente fiesta decías, va a haber otras chicas y vamos, bebamos. Y porque o la sacas a bailar o empiezas a platicar y entonces generas otro tipo de relación con ella, ¿no? Entonces es como un motivante. Ya. Muchísimas gracias. Está la maestra Virginia Aguilar Mendoza. Muchísimas gracias. Nos manda saludos, besos, unos porras y unos apapachos. Muchas gracias. Desde Igualapa, Guerrero, Guadalupe Aparicio, buenas tardes, excelente tema, felicidades. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias. Y bueno, ¿qué hacemos si ya tenemos un adicto, un alcohólico? O bueno, el alcohólico ya es adicto, ¿no? Entonces, el adicto es general para todos. Sí, sí, sí. Sí, es que generalmente conocemos más al adicto con Droga. ya sea constancias, alcohol o drogas, ¿no? Ajá. Pero tenemos adicciones a otra cosa. Ahora ya veía, por ejemplo, que hay ciberadictos, ¿no? Hay adictos al sexo, hay adictos al juego, hay adictos a las parejas. Hay diferentes adicciones en las que vivimos diariamente y que no podemos... Inclusive hay una parte donde, por ejemplo, hay personas que somos adictos a la seguridad, que eso es muy común saberlo, ¿no? Por ejemplo, yo no me daba cuenta que era una persona adicta a la seguridad. ¿De qué manera? Un adicto a la seguridad, primero, es una persona que, por ejemplo, sus padres en algún momento fueron divorciados y generaban cierta seguridad con la familia, ¿no? Ya sea con la mamá o con el papá. Y entonces, cuando van creciendo, inclusive la mamá en algún momento se vuelve sobreprotectora del niño, Sí. ¿no? Y en dado momento no le deja tomar decisiones importantes en la vida al niño. Y así va creciendo el muchacho hasta que se vuelve un adulto. Y en dado momento él genera conductas siempre que van a generar seguridad en él. Esas personas, por ejemplo, que no emprenden, que se buscan trabajos formales, que en dado momento no son capaces de... llegan a perder el trabajo y se sienten, pero infelices porque no saben generar otro tipo de circunstancias. Porque siempre han generado seguridad en su vida. Pasa algo que les mueve la seguridad que tienen y llegan a perder muchas cosas. Inclusive, ¿no? Emocionalmente son personas muy sensibles, muy vulnerables, porque en ese momento pierden toda la seguridad que tienen. Sí, me habías explicado que generaban algo así como no hay tolerancia a la frustración, no me equivoqué, Sí, me caí, me pegué y entonces se destruye el mundo, ¿no? Porque ellos no son capaces de afrontar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tú inclusive me hablabas un ejemplo de personas que viven con sus padres durante muchos años, inclusivemente ya los padres son ancianos y el sujeto vive ahí con ellos, ¿no? Tiene una adicción a la seguridad. No se va a ningún lado porque sabe que en el seno familiar ahí tiene seguridad. Tiene que comer, tiene una casa, tiene algún lugar donde estar, ¿verdad? Y no se atreve a salir de ahí. ¿Por qué? Porque eso le va a generar seguridad. Salirse de ahí le va a generar un descontrol emocional que no va a ser capaz de solventar. Claro.
Marichuy Muñiz de Veracruz me pregunta que si vamos a dar constancias de la sesión académica. Sí, por favor necesitamos que las personas que requieran su constancia, que tiene validez oficial, nos manden su INE y nosotros les hacemos llegar vía electrónica la constancia de esta sesión académica que tiene 2 horas de validez de puntaje para su escalafón, para sus puntos de su currículum. Muchísimas gracias. Ramón, muchísimas gracias, Ramón Sánchez León, por estar con nosotros. Es alguien que yo estimo mucho, es un don de él. Muchas gracias. Bien, te preguntaba qué vamos a hacer con él. Ya lo tengo en mi casa, ya toma, ya roba. Te lo voy a decir, nosotros tenemos un vecinito de hace más de 30 años, que toda la vida ha sido drogadicto, creo que le hace a la marihuana. Roba, se roba desde una maceta, lo que sea con tal de comprar su churro. Pero si yo lo tuviera en mi casa, ¿qué tengo que hacer para controlarlo o para evitar toda esta serie de problemas que se pueden llegar? Porque pues, tú tienes el gasto y ya te lo robaron, tienes para esto y ya te lo robaron, no sé. Bueno, primeramente si podemos darnos cuenta del inicio cuando es el ser humano empieza a vivir de la adicción y podemos conversar con él y no podemos darle conciencia del problema que tiene, y si él acepta la ayuda lo podemos llevar a grupos, por ejemplo, de autoayuda. Hay Alcohólicos Anónimos, hay grupos de cuarto y quinto paso, hay inclusive algunas cuestiones privadas, por ejemplo, bueno, no me acuerdo ahorita del nombre, pero donde los puedes llevar, ¿no? Como clínicas, como Ciánica, sí, Ajá. donde los puedes llevar y en algún momento pueden ayudarlos a llevar el tratamiento. Pero esto va a ser súper caro, ¿no? O sea, mi cara ha de ser así como la super guau. Sí. Pero tú manejabas, yo recuerdo las haciendas, o esto de la hacienda, ¿cómo es? Bueno, es que en Alcohólicos Anónimos hay diferentes tipos de corrientes, yo le llamo así. Hay Alcohólicos Anónimos, que es el grupo tradicional donde van las personas todas las noches, hacen su compartimiento y ahí van generando un tipo de terapia. Hay grupos alcohólicos 24 horas para personas que tienen adicciones muy fuertes, en cada momento necesitan estar generando constantemente visitas al grupo porque, bueno, ya son personas que tienen adicción. Hay NA, por ejemplo, para personas que tienen Alcohólicos Anónimos, donde van personas, por ejemplo, que consumieron solamente drogas y algún tipo de sustancias que pueden generar compartimiento con personas que consumieron de lo mismo. Hay el grupo como Aguaiba, que es un grupo de cuarto y quinto paso, que es un programa, por ejemplo, donde se llevan los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero no solamente se tratan adicciones, por ejemplo, de tipo alcohólico, drogadictos, sino también otro tipo de adicciones, como te hablaba, por ejemplo, la adicción a la seguridad, al juego, a la comida, lo que tienen. Sí, esos grupos, por ejemplo, generan un tipo de actividad, por ejemplo, donde tú vas un fin de semana a una hacienda, ¿no? Y haces un trabajo donde tú compartes las cuestiones que has vivido durante la vida y te ayudan, por ejemplo, a generar conciencia de tu problema, ¿no? Obviamente la terapia no termina ahí, sino va durante mucho tiempo. Sí, pero creo que están en condiciones extremas, ¿no? Cuando llegan a la hacienda, o el frío, la temperatura, la comodidad, el internet, o la luz, ¿no? Claro, hay un poco de prejuicio acerca de ello, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, cuando tú vives una adicción y te quitan lo que te genera placer, como yo te decía hace ese momento, vas a generar un rompimiento a las actitudes que estás llevando. Eso te va a generar una conciencia diferente de lo que estás viviendo. Lo que te hace es como ponerte de frente la realidad, ¿no? Te quita, por ejemplo, todo lo que es comodidades, por ejemplo, la comodidad de tu casa, la comodidad de la comida a tus horas, la comodidad de beber, ¿no? Y lo que hace es básicamente ponerte en un mundo de realidad. Y eso hace que tu conciencia aquí en un momento como un balde de agua fría y te dice, no, sí tengo un problema, ¿no? Ya cuando tú aceptas que tienes un problema grave, por ejemplo, como el alcoholismo, ya es un paso adelante para que tú puedas generar una recuperación, ¿no? Es lo que tiene básicamente eso. Entonces te quitan todo tu confort, toda tu comodidad y te mandan así como que para que veas la verdad, ¿no? O aquí nosotros te proveemos de todo y vete a lo que tú podrías conseguir solo. Sí, claro, porque tú me preguntabas hace rato, por ejemplo, en una cuestión familiar. Tú tienes un drogadicto en tu casa, ¿no?
Y entonces, imagínate, por ejemplo, que el alcohólico sí lo regañas todo el día, le gritas todo el día, le dices lo inútil que es, ¿verdad? Lo mal que trabaja, todo eso, ¿no? Pero le sigues dando, por ejemplo, de comer, tiene donde dormir, a pesar de todo, pues, le das de vez en cuando para que se vaya a beber, o le das la adicción, ¿no? Y entonces le estás generando todavía un nido donde puede estar siguiendo todavía con las mismas actitudes que tiene normalmente, ¿no? Si tú le quitas todas esas cuestiones que tiene de comodidad, en dado momento él va a tener que tomar conciencia que pues sí tiene un problema, ¿no? Le quitas todo lo que le está sirviendo de base para seguirse drogando o alcoholizando. Entonces, bueno, lo primero para prevenir sería poner límites, ¿no? Tus límites. Pues Y podemos después, decir que sí. tus límites porque no tienes por qué salir a deshoras a tomar, o sea, límites, te comportas porque debes de estar aquí. Y después, si no, ya te enganchaste, le quitas las comodidades. Pues ayuda para crearle conciencia, no como modo preventivo, porque debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, para un adicto, la circunstancia no viene solamente de primero de su relación, de primeros días con sus padres, ¿no? Teníamos primero que ver cómo es la dinámica de la familia para poder decir, bueno, aquí la dinámica familiar que tiene el adicto lo está llevando a vivir ciertas circunstancias. No siempre, por ejemplo, genera la misma circunstancia. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo de niño, mi familia, yo vivía con un tío que era alcohólico, pero vivíamos mi mamá y mi tía, que eran sus hermanas, ¿verdad? A mí lo que me generó en dado momento fue un rechazo a vivir en una forma alcohólica. ¿Por qué? Porque yo veía el maltrato que le daban mi mamá y mi tía a ese alcohólico. Entonces, como obviamente a mí yo quería la aceptación de mi mamá, yo no podía volverme como él. Ya no repetir. Sí, no repetir. Entonces había siempre como una conversación en mi cabeza que decía, no bebas porque está mal hecho. Tu mamá no te va a querer. Porque le va mal, ¿no? Si tu mamá no te va a querer, tu mamá no te va a aceptar. Y entonces decía yo, alcoholismo mejor no. Ya. Y entonces decía... Entre las dos se lo comían vivo, ¿no? Sí, entonces decías, un alcohólico para mí era una persona que era rechazada socialmente, que no lo querían, que los hermanos no lo aceptaban. Entonces para mí eso fue lo que generó, ¿no? Quizá en otras familias, por ejemplo, las conductas pueden generar otro tipo de cosas, ¿no? Como te decía, a lo mejor el papá es alcohólico y te dice, ven y te dijo, vamos a beber, ¿no? Y bebe conmigo, yo te llevo con la... Que vaya aprendiendo. Entonces, sí, entonces la generas como una aceptación, ¿no? Que el alcohol o la droga no es algo mal aceptado. Con festejo, además. Exacto. ¿No? Premiado. Ya se echó su primer chelita, ¿no? Así que como claro. Estamos festejando. Pues te agradecemos mucho a Lupita Casarrubias, que está aquí con nosotros. Nos manda saludos a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, una pregunta. ¿El alcohólico, el que tiene su adicción, se cura? Realmente no se cura, porque la adicción siempre va a estar presente, ¿no? Hay algo que le llamamos alcohólico como reserva. Nosotros generamos una reserva mental hacia el alcohol. ¿Cómo es la reserva o cómo funciona la reserva mental hacia el alcohol? Se dio, por ejemplo, habla en una parte de la literatura de alcohólicos anónimos que hubo un tío, por ejemplo, que duró en un momento sin beber varios años, ¿no? Duró varios años sin beber y en un momento tenía un negocio, fue una persona que tuvo dinero, generó un buen negocio, y con un tiempo ya cuando se había retirado, en un momento se fue a sentar a una cantina, ¿no? Y en un momento le dijeron, ¿quiere un whisky? Y la persona luego dijo, bueno, una copa, pues no pasa nada, una copa, ¿qué va a pasar? ¿No? Inclusive le dijo, ¿por qué no me la das con leche? Porque a lo mejor con leche no me va a hacer el mismo efecto que si lo tomo con Coca-Cola o algún otro refresco, ¿no? Se lo dieron con leche. Se tomó la primera copa. Dice, bueno, no me hizo nada, ¿no? Hasta eso, me sentí bien, dame otra. Esa persona se dice que ese día bebió tantas copas, por ejemplo, que en un momento terminó en un hospital, ¿sí? Por la cantidad de alcohol que se había bebido. Por eso se dice que, por ejemplo, que el alcohólico no se cura. No, el alcohol tiene que seguir tratamiento toda su vida, porque en un momento puede tener una reserva mental que lo vuelva a volver a llevar a caer en esa adicción, ¿no? Entonces no se cura, realmente no es una cura como tal. Si es un tiempo o un periodo de abstinencia que le llamamos nosotros, lo puede tener durante un buen tiempo o toda la vida, ¿no? Pero sí puede tener recaídas en algún momento. Ajá. Y entonces,
si es enfermedad o no es enfermedad. Sí es enfermedad porque te decía que en dado momento no tiene que ver solamente con la voluntad. O sea, yo no puedo decir en dado momento yo ya no voy a beber. Ajá. Durante un tiempo que yo estuve intoxicado por el alcohol, ese alcohol en dado momento va a formar parte de mi organismo, ¿sí? También no solamente es una cuestión de toxicidad en el organismo, sino también es una cuestión mental, porque mi mente siempre va a estar generando esta reserva que yo te decía, ¿sí? En dado momento yo por alguna cuestión voy a alguna cuestión social y vuelvo a beber, vuelvo a recaer, ¿no? Entonces realmente es una enfermedad porque tú ya cuando estás en un estado de toxicidad alcohólica no depende solamente de tu voluntad, ¿sí? Y si va aumentando, por ejemplo, yo conocí a una amiga, y el doctor Corona, si sigues aquí con nosotros, te acordarás de alguien que conocíamos, y ella se hacía llamar la dama de cristal. Y ella consumía el cristal, pero iba al antro, a pesar de ser grande, ¿no? Digo, iría como a los 55 años, ya como que ya no eres del antro, ¿no? Pero bueno, ella iba al antro, a la música así fuerte, estridosa, estridente, lo que quieras, y como que su objetivo, aparte de bailar y consumir, era apoyar a los chavitos, ¿no? Decía, es que se dio un pasón y entonces yo fui y le puse hielo en la bolsa testicular, o le pasó esto y yo les hice y decía, y como que ella era la salvadora de todas. Pero mi pregunta es, ¿de una dosis pasas a una más grande, o le cambias o aumentas, y cada vez es más fuerte que no te dejes salir? Es una enfermedad que nosotros le llamamos progresiva y mortal. Puedes empezar inclusive tomándote una copa, 2 copas, 3 copas. Puedes inclusive tomar por espacios de una vez al mes, 2 veces al año, ¿no? Lo peligroso no es el alcohol como tal, ¿no? Porque tenemos la idea de que lo peligroso es el alcohol, ¿no? Inclusive dicen que lo más viable para quitar la adicción al alcoholismo sería quitar el alcohol o quitar la droga. El problema no es la sustancia, el problema es el ser humano que lo consume. ¿Por qué? Porque en dado momento hay situaciones que en dado momento sí te pueden llevar a un estado mayor, ¿no? A una progresión, inclusive la muerte. Pero todo tiene que ver básicamente en cómo o qué genera el alcohol en tu vida, ¿no? Puede haber algún momento que hay algo que después sustituya al alcohol, ¿no? Y en un momento dejes de beber alcohol, pero siempre va a haber una adicción diferente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ya no bebe alcohol, pero ¿qué tal fuma? ¿No? Ajá. O ¿qué tal dejan de beber alcohol y en un momento se van a jugar, ¿no? Con las cartas hasta piden la casa y piden todo, ¿no? Sí. O ¿qué tal aquellos que en un momento ya no beben alcohol, pero ¿qué tal son sus relaciones sexuales, ¿no? Aquellos que consumen películas pornográficas de manera pues constante, ¿no? O inclusive adictivos, ¿no? Que ya inclusive ya sexualmente ya no tienen relaciones con la pareja porque si no están viendo una película pornográfica ya no les produce placer, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa con un tipo de adicción. A veces se sustituye por otra o a veces sigues con la misma adicción por toda la vida y te genera hasta la muerte, ¿no? Ya. Es lo que iba a pasar. Pues sí, son muchos rasgos los que encontramos en el adicto, ¿no? Y yo hace rato te comentaba, normalmente son personas que no saben perder, ¿no? Que pierden el control porque me falló el trabajo, me falló esto, y entonces vamos a tomar, ¿no? Como que son frágiles, ¿no? Sí. Sí, son personas que no son capaces de aceptar la realidad con tanta facilidad, ¿no? Si en un momento hay cualquier cosa que les sucede y tiene una debilidad mental y emocional que en un momento los lleva a ver a cualquier circunstancia, ¿no? Tú, por ejemplo, personas que pueden perder a la novia y con lo menos que esperas están bebiendo, ¿no? O en un momento, inclusive los llegan a regañar a sus papás o los llegan a hacer alguna cuestión y pues van y beben, ¿no? Primero, no tienen una capacidad de carácter fuerte, por así decirlo, para poder soslayar lo que son las eventualidades que nos da la vida, ¿no? Y eso los hace débiles para poder entrar a una situación como la adicción, ¿no? Bien, tenemos un comentario, una pregunta, algo importante. Dice,
Virginia, para quien fuimos hijos de un alcohólico, no hay nada más triste que verlos consumirse por la cirrosis y el cáncer. Sí, sí, realmente hay situaciones familiares donde ves que tu familia en un momento progresivamente se va desgastando, tanto emocional como física, como mental, de varias maneras, ¿no? Como van perdiendo la vida y en un momento es frustrante ver cómo en un momento tú quieres hacer algo por ellos y realmente a veces no, ni se dejan, ni puedes, ¿no? Y entonces sí es bastante grave, ¿no? Además decimos que un alcohólico es como tener una bomba atómica en la familia, es porque genera una gran destrucción familiar que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Va destruyendo a la familia emocionalmente, las desgasta, las desgasta económicamente, porque hay gente que invierte mucho en quererlo recuperar, ¿no? Y los desgasta espiritualmente, porque mucha gente, yo he visto personas de hijos de alcohólicos anónimos que pierden la esperanza de la vida, ¿no? Creen que ya no hay otra circunstancia para vivir más que convivir con un alcohólico toda la vida, ¿no? ¿Y esto los puede llevar al suicidio? Pues sí, en dadas circunstancias podría ser que sí, ¿no? Bueno, que ya es suicidio tomando... Sí, sí, ya sería un caso muy extremo, ¿no? Dependiendo de cada persona, ¿no? No siempre, te digo, no siempre las personas que viven con alcohólicos generan homicidio o alguna parte, digo, no. Hay unas personas que inclusive se recuperan, ¿no? Cada ser humano obviamente vivimos la realidad de manera diferente y podemos soplayarla de manera diferente. Yo te digo, hay personas que han vivido o convivido con personas alcohólicas toda su vida y sin embargo siguen adelante, ¿no? Pero todo depende de cada persona. Más sin embargo, sí, si lo podemos ver por medio familiar, sí hay una destrucción familiar, ¿no? Te decía, emocionalmente se desgasta muchísimo la familia en querer proteger al alcohólico porque se generan cuestiones de culpa, ¿no? Muchas veces los ves en la calle, los ves tirados en la calle y pues obviamente es un sentimiento enorme verlos tirados, ¿no? O verlos beber en forma indiscriminada, ¿no? Es algo que emocionalmente te desgasta, ¿no? Yo creo que desgasta mucho. Yo tuve una paciente que su esposo era súper alcohólico, ¿no? Y se perdía y en mucho tiempo no sabían de él y así, pero era constante, ¿no? Por meses se perdía y regresaba pues muy deteriorado, muy enfermo, pero las hijas lo atendían, ¿no? Ay, mi papá ya llegó y que no sé qué. Pero la esposa, vamos a decirle Paquita, ella decía, es que yo ya estoy harta así de joven, de cuando tuve a mis niños, eran golpizas, palizas, tuve que trabajar para sacarlos adelante y regresa muy campantito y le dan todo, lo apapachan. Entonces ella estaba muy enojada por todo lo que había tenido que hacer para salir adelante con sus hijos, ¿no? El caso es que de repente se perdió y ya dije, no, pues ya. Y Paquita decía, no, qué bueno, ya se acabó el problema. Y a ella le avisan que el señor estaba en el CEMEFO. Y entonces ella se calla y no quiere decir nada y está calladita hasta que, pues yo creo que las hijas ya conociéndola, ¿qué te pasa? No, pues la verdad es que me llamaron y tu papá está en tal lugar. Pero me dijeron que si me esperaba 2-3 días, ya lo iban a echar a la fosa séptica. Y entonces se enojaron porque ella sí se estaba esperando para que lo echaran a la fosa séptica. Y las hijas se enojaron y fueron a recogerlo, ¿no? Y entonces fue un enojo tremendo porque ella no quería velarlo, ella no quería participar en nada. Entonces cuando platicamos le dije, mira, déjalas porque es su papá. Tú perdiste a tu pareja como marido. Entonces, pues nada más despídete ya y se ven, pero déjalas que ellas hagan lo que crean conveniente. Y yo creo que esto fue una como separación familiar, fue muy doloroso, pero si te pones en el lado de ella, dices, pobre, ¿no? Y todavía está cuidando ahora, y ella pues es su papá, entonces sí fue un choque muy fuerte. Claro, en la cuestión de la pareja, por ejemplo, hay una cuestión de decisiones, ¿no? Yo lo veo así. Por ejemplo, tú vives con un alcohólico y tú puedes decidir seguir viviendo con él o no, pero cuando no se decide, por ejemplo, separarse de la pareja, hay como un sentimiento de injusticia. ¿Por qué? Porque la persona que vive con el alcohólico se siente
poco valorado, ¿no? Porque cree que ella le da todo a esa persona que vive en el alcoholismo, ¿no? Y él no le regresa nada. Sí, es como una especie de injusticia hacia lo que ella dio, y él no le regresó nada, ¿no? Y entonces ella se vuelve como la víctima de la relación. Pero es también un papel que ella juega y que ella decidió jugar. Sí, porque lo aceptó Sí, tantos porque en años. un momento ella pudo haberse salido de la relación en un momento y dejarlo a él que siguiera en su bebida, pero ella continúa con la relación, y en ese momento ella se siente la víctima de la relación. Y tú ves a las mujeres que van hablando del hombre alcohólico como si ella fuera la víctima del alcohólico, ¿no? Como si ella le diera todo, y pobrecita, y yo fui la madre, yo crié a mis hijos y yo les di todo, y él bebió, hizo. ¿Por qué? Porque ella misma generó ese tipo de relación. ¿Hasta lo escogió? Sí, hasta lo escogió, y parece mentira, pero muchas veces tú especialmente fuiste a escoger a ese hombre. Porque muchas veces tú has visto, por ejemplo, relaciones donde tienen un hombre que realmente las puede querer, las puede generar otro tipo de circunstancias, y se casan con el alcohólico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es algo así como que tú ya tienes esa decisión a irte a vivir con él, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona, generan como un tipo de protección hacia ese tipo de personas, ¿no? Es como un instinto maternal donde tienes que rescatar a ese ser humano que está viviendo en una adicción, ¿no? Y además tú te sientes como que yo lo voy a cambiar, ¿no? O sea, sí. yo voy a lograr con él, ¿no? Y te la crees además. Sí, es una conversación que todas las mujeres, por ejemplo, que viven en alcohólico viven, ¿no? Si algún día se va a retirar y va a cambiar por mí, yo sé que lo voy a sacar de esta adicción y eso, ¿no? Pero es una forma equivocada de ver la realidad, porque realmente usted nunca va a cambiar si él no quiere, ¿no? Si él no decide hacerlo. Pero además, bueno, tú ya continuaste en esta relación. De alguna forma, la sigues fomentando, ¿no? Y eso es como una imagen que van a seguir los hijos. Sí, en un momento se repiten patrones, ¿no? Vemos que en algunas familias se repiten el patrón. Si el papá fue alcohólico, pues a veces los hijos llegan a ser alcohólicos. O si la mamá, lo que llaman, es codependiente, la hija va a ser codependiente, ¿no? Se generan así como conductas en la familia durante mucho tiempo, ¿no? ¿Y hay Al-Anon para las esposas? ¿Y ahí van los hijos o cómo? Al-Anon básicamente trata a las mujeres de alcohólicos anónimos, o lo que tienen a una relación con un alcohólico. Alatín son para los menores, son para los hijos de alcohólicos anónimos. ¿Y cómo es la terapia o cómo los manejan? Pues bueno, en Alatín básicamente en los grupos que yo viví, básicamente van a vivir la experiencia como tal. Obviamente es diferente el trato para ellos, pero sí básicamente van a visualizar cuál es la relación que tienen con los padres, ¿no? Básicamente, cómo se sienten ante la relación con sus padres. Por ejemplo, porque algunos de los niños obviamente se sienten rechazados por el padre, poco aceptados, inclusive en estas cargas de injusticia. Mi papá es muy injusto conmigo, ¿no? Me trata de hacer a una persona, o me quiere dar el ejemplo cuando él no es un ejemplo para mí. Entonces, crearles conciencia a ese tipo de relaciones ayuda, por ejemplo, primero a tomar conciencia de la relación, a poderla cambiar. Estar consciente que el problema no es el papá, el problema es cómo puede él visualizar la vida de esa relación en adelante, cómo puede transformarla, cómo puede vivir diferente y cambiarla, ¿sí? A veces se tienen resultados, porque déjame decirte que es difícil en un niño, por ejemplo, un adolescente, vamos a decir, de 15, 14 años, a veces cambiar la perspectiva, porque no solamente es la cuestión familiar, es la cuestión social. Es cuando empiezan a desarrollar amistades, ¿no? Pues empiezan a ser independientes de la familia, entonces hay amistades que en un momento los empiezan a envolver en una cuestión de adicción, ¿no? Entonces ya tienen una pre-adicción o una predisposición, vamos a decir, y se juntan con gente que realmente detona ese tipo de alcoholismos, ¿no? Ya. Y entonces, ¿qué es lo ideal? Que bueno, si no tuve un comportamiento alcohólico en mi familia, yo escoja bien a mis amistades que no sean alcohólicos, porque siempre dicen, ay, es que anda con malas compañías. O sea, siempre la compañía es la mala, nunca aceptan que uno es el que está equivocado. Sí, sí. Pues yo diría que como un medio preventivo es primero ver la relación que existe en familia, ¿no? ¿Cómo es la relación en el núcleo familiar?
Si tú ves que hay problemas en tu relación familiar y hay ciertas circunstancias que puede generar en algún momento, esa sería una base para que el niño o el adolescente en algún momento tuviera bases sólidas para poder rechazar cualquier tipo de adicciones, ¿no? Pero primero tendríamos que revisar cómo es nuestra relación familiar, ¿no? O sea, hay fuertes bases para poder hablar en un momento de criterios para poderles dar un ejemplo adecuado a esos niños que tengan el carácter suficiente para poder salir de las adicciones. ¿Sí? Obviamente eso sería como medio preventivo, ¿sí? Y obviamente ahí tú le darías bases a tu hijo para en un momento darse cuenta de lo que puede hacer, a tomar decisiones adecuadas. Yo hace mucho tiempo hablábamos de algo que el mejor premio que le puedes dar a tu hijo es una disciplina. Y me refiero a enseñar que en un momento tiene que tomar disciplina en su vida. Eso le puede llegar a generar en un momento un carácter fuerte para poder rechazar esas cosas que le pueden hacer daño en los años subsecuentes. O sea, los hacemos fuertes. Sí, claro, porque pueden ser capaces de tomar decisiones adecuadas, pueden hacer en un momento una persona con carácter, ¿sí? No puede dejarse influenciar por los demás porque va a tener su propio carácter, su propio criterio para vivir la vida. Y entonces ahí va a ser un gran muro para poderse deshacer de las adicciones subsecuentes. Gracias, José Carlos Martínez, muchas gracias por estarnos viendo, gracias. Bien, entonces, y algo que también deberíamos de hacer es no festejarles su primer traguito de alcohol, no, ay, dale tantito, o sea, ya no festejarlo porque entonces parece un premio, ¿no? O ya metiste al niño al círculo familiar, porque hoy se tomó su primer caballito, su primer, no sé, de cerveza, qué sé yo lo que estén tomando. Sí, no debemos motivarlo a que siga esa situación, ¿no? A vivir las adicciones. Obviamente vamos a tener que darles en algún momento el espacio para que ellos tomen decisiones adecuadas. No podemos en un momento, algo que generamos como errores, controlar la vida del ser humano. Y entonces el ser humano controlado se revela ante eso, y ese es un problema. Yo creo que en un momento lo que podemos ir enseñando a los hijos a que tomen las decisiones adecuadas que deben tener. No tomar las decisiones de ellos, que ellos los mismos lo tomen y que se responsabilicen de las circunstancias que generan ese tipo de decisiones, ¿no? Porque a veces queremos quitarle, por ejemplo, la responsabilidad de las consecuencias que sufren las decisiones, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros, por ejemplo, los padres queremos darle a los hijos todo lo que no tuvimos. Es una forma equivocada de educar a los hijos. Claro, ¿no? les damos tanto. Claro, queremos quitarle las circunstancias propias de la vida, porque la vida no es fácil, para nadie es fácil, ¿no? Y entonces queremos hacer la vida fácil cuando la vida no es fácil. Entonces tenemos que enseñarlos a que en un momento que la vida tiene sus responsabilidades, que te cuesta. Tiene sus consecuencias y en un momento las tienen que vivir como tal. Claro, porque si les damos tanto, yo hace como 2-3 años tomamos un curso y estaban hablando de los beneficios de un medicamento vía vaginal y rectal, ¿no? Y entonces decía alguien, oye, ¿y si es cierto que son tan absorbentes esas áreas? Y nos decía el doctor, que él vive en Guadalajara, dice, es que ahora lo que hacen las chicas, sobre todo las mujeres, es que mojan un tapón sanitario en alcohol, no sé qué bebida, lo mojan ahí, se lo insertan, y entonces andan todas bien felices, bien borrachas, porque esa es la palabra, bien borrachas, pero entonces cuando pasan por el alcoholímetro es indetectable y entonces hasta en su casa nadie los huele, nadie nada, aunque está viendo la conducta tan destructiva, porque pues imagínate meterte por allá un tapón de alcohol, entonces como que enmascaran, ¿no? Claro. Muchas veces tenemos también la idea de que el alcohólico es como un tonto, ¿no? Una persona que carece de capacidad mental o inteligencia, ¿no? Y no, pues vemos muchos casos que, por ejemplo, yo recuerdo en la preparatoria, hicimos una fiesta en la preparatoria, que no nos dejaban introducir bebidas alcohólicas a la fiesta, ¿no? Dentro de la escuela. Y recuerdo que un amigo mío tenía una paletería y entonces dijo, bueno, yo voy a llevar paletas. Él hizo paletas, por ejemplo, hizo cubas, hizo con vodka, no sé, y entonces ya veías todo con sus paletas, ¿no? Y entonces los profesores de repente los veían raros porque decían, ¿y estos cuates cómo metieron alcohol, no? Si tenemos todo controlado. Pero te digo, hay miles de formas en que el alcohólico se las ingenia para beber el alcohol. Se las ingenia. Fuimos a una fiesta de 15 años y algo que me sorprendió así sobremanera, doctor
Cristian Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sé que acabas de terminar tu carrera, felicidades. Y entonces, pues estaba la fiesta y que no sé qué, pero las niñas iban al baño cada rato y ya andaban así todas y yo decía, pues si necesitamos, porque yo tampoco, ¿verdad? Nadie estaba tomando, no, o sea, los meseros iban y te servían. Bueno, pues las niñas, yo no sé cómo, metieron una botella de esas grandotas y todo el mundo se andaba sirviendo. A mí lo que me sorprendió sobremanera es que en el salón, que también ya lo vi en un salón de baile, preparan las sillas en la entrada, bueno, más bien en la salida, ponen sillas, ¿no? Y entonces, ya que las niñas están borrachas, pero perdidas de borrachas, entonces van y las sientan en la silla. Y entonces están las cámaras de seguridad y ellos sujetan entre dos personas la silla y la sacan y la sientan afuera. ¿Por qué las sillas y por qué la cámara? Bueno, para que se note que no están manoseando a las niñas, que no se están excediendo. Pero ya están tan acostumbrados a que se pongan tan borrachas, porque así se ponen, que así las sacan. Y entonces afuera está el montón de sillas con chicas hasta atrás, bien perdidas. Ese día no había mamás en los 15 años, habían pura chamacada y nosotros que íbamos con los padrinos. Y así la sacaron, ¿no? Y luego yo pasé por uno que está ahí en Eugenia y Cuauhtémoc, que iba yo pasando, y las sillas, y dije, no, pues es que es lo mismo, ¿no? Para que no los acusen de que, ay, hasta el mesero me violó, sacan con las sillas así, sentaditas, y hacen su desfile de niñas y todas perdidas. Sí, es increíble cómo el adicto es capaz de generar lo que es modos para adquirir la sustancia, ¿no? Es increíble. Yo, por ejemplo, tenía una tía que no la dejaban beber y llevaba su agua de Jamaica, siempre llevaba agua de Jamaica. Y entonces mis tías obviamente decían, no le den de beber porque ella bebe muchísimo, ¿no? Cuando menos nos dábamos cuenta, ella tenía ya sus copas adentro, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, yo que he trabajado con gente de adicción, eso te cuentan historias increíbles de cómo se meten la droga, por ejemplo, en la vagina, cómo hacen de alguna forma, para que no las capten, ¿no? A la hora de registrarlas o pasar alguna droga, por ejemplo, en un centro nocturno donde no los dejan pasar, la pueden pasar, ¿no? Sí, nosotros una vez fuimos a un clásico Pumas Universidad y pues entramos todos los Pumas, ¿no? Ya entramos. Y te revisan, o sea, así rápido te tocan. Y pues nadie traía alcohol, nadie nada, y nosotros pues nada. Y de repente que sacan de esas bolsas como botas, les dicen botas. Y ahí andaban con... No, ya todo el mundo andaba, pero jarrísima, ¿no? Entonces se las ingenian. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Alguna vez nos regalaron boletos un día del adulto mayor y fuimos a bailar a un lugar que estaba ahí por Garibaldi. Y yo les decía a las abuelas, que vamos a bailar, vamos a pedir un refresco, que no sé qué. Y traían de esas bolsitas como inflables, como los muñequitos inflables, pero eran chiquitas, como unas maripositas. Y entonces ponían su vaso y agarraban la bolsita esa inflable y estaba inflada de puro alcohol. Y entonces todas pedían su refresquito y entrale. Y yo decía, bueno, y esta, no, ya se lo super sabían, ¿no? ¿Cómo podían pues engañar a los del lugar para poder meter su bebida y que no les costara tan caro? Esa era la situación, ¿no? Porque nadie te regaña, pero tampoco te van a aceptar que metas algo que no es un negocio de ellos, ¿no? Claro, sí, te digo, hay muchas formas, globos, por ejemplo, los globos que se con agua, en vez de agua tienen alcohol, cosas así. Esa no me la sabía. Sí, hay muchas formas de meterla. Bien, nos pregunta Marichuy de Veracruz, alguien me comenta, yo fumo marihuana. Dije, ¿como para qué? Contestó, solo me relaja. Mi pregunta es, ¿causa daño fumar esto? Sí tiene consecuencias a la larga porque la marihuana es un depresor emocional, generalmente te deprime. Entonces a la larga sí puedes tener algunos aspectos. Yo, por ejemplo, que ya tienen problemas para el habla, ¿no? Ya tienen problemas, por ejemplo... No controlan esfínteres, ¿no? No controlan, sí, los ves que se hacen. Sí, obviamente es un producto que te relaja, porque obviamente esa es su función, es un depresivo.
un depresivo, perdón, y eso es lo que va a hacer, va a deprimir tu sistema nervioso, ¿no? Pero con el tiempo, pues, obviamente hay consecuencias. Bueno, pues este tema está enorme, muy, muy amplio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vinieron a escuchar, a ver, a conocer este tema que abordó Arturo. Gracias a Arturo Lara Arbizu por estar con nosotros, porque pues es un poquito abrir tu corazón y decirle a los demás lo que está pasando, lo que pudiste haber pasado, lo que hubo en tu familia, lo que hubo con la gente que conoces, que quieres y que de repente caen en esta situación tan fuerte y que finalmente te puede llevar hasta la muerte, ¿no? Que es lo más importante que tenemos, la vida. Y si no hay vida, pues ya te fuiste, ¿no? Mil gracias, dentro de un mes aquí nos vemos, muchísimas gracias, nos seguimos viendo.